buenas tardes. A nombre de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro en VAX Perú, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Ciberseguridad, Desafíos, Modalidades y Estrategias de Protección. Acto seguido vamos a invitar al señor César Venegas Núñez, él es el gerente general de VAX Perú, quien nos va a brindar unas breves palabras para dar inicio con el panel de expositores. Tengan todos muy buenas tardes. Espero que estén gozando de buena salud, al igual que su entorno. Iniciamos nuestras palabras agradeciendo la presencia de los expositores que el día de hoy nos acompañan en tan importante evento relacionado a la ciberseguridad. La doctora Carmen Segarra Arce, abogada de la Unidad contra Crímenes Digitales y Propiedad Intelectual de Microsoft. Y al ingeniero Fernando Soriano Medrano, oficial de seguridad de la información de la Autoridad Portuaria Nacional. La pandemia originada por el COVID nos mostró lo vulnerable que somos y lo rápido que puede cambiar nuestro entorno. Pero este no es el único riesgo potencial que nos toca vivir. Hoy está presente la ciberdelincuencia. A la ciberseguridad se le conoce como la actividad o proceso que se enfoca en proteger las computadoras, las redes, los programas, los datos de acceso, el cambio y la destrucción de equipos de almacenamiento, la detección de accesos no deseados o no autorizados a los sistemas de tecnología de información. Es el proceso mediante el cual se identifica, se analiza, se evalúa y se comunica el riesgo cibernético para aceptarlo, evitarlo o traspasarlo o mitigarlo a un nivel aceptable. Esto tomando en consideración los costos y beneficios involucrados. En el mundo que vivimos el día de hoy, estamos hiperconectados y la ciberseguridad es vital para salvaguardar los activos intangibles de nuestras organizaciones, como son la propiedad intelectual, la información de los asociados de negocio, los datos críticos y financieros, los registros de los colaboradores, inventarios, entre otros. Ante el incremento cada vez mayor de la conectividad por Internet, muestra de ello es que muchas de nuestras organizaciones venimos trabajando de manera remota o en teletrabajo, se viene presentando una serie de alteraciones a protocolos ya establecidos dentro de la seguridad de la información, exponiéndose los datos de nuestras organizaciones que son de vital importancia, ya que la ciberdelincuencia se ha venido incrementando exponencialmente, pues se ha vuelto una de las actividades más lucrativas de los últimos años. Solo como referencia, en nuestro país sufrió más de 1.000 millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del presente año. En ese contexto, el Comité Técnico de la Organización Mundial VAS, a quien me honro en participar, venimos trabajando junto con la OEA de los Estados Unidos en la actualización de la norma VAS en su versión 6, que incluye todo un capítulo dedicado a la ciberseguridad. A nivel local, en VAS Perú, con nuestra marca Perú Certification, contamos con la acreditación de ANAP de los Estados Unidos de América para certificar en la norma internacional ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Estos y otros avances nos permitirán seguir afianzando entre las empresas certificadas y organizaciones afines la seguridad de sus operaciones desde el enfoque de la protección de la información ante posibles actos ilícitos que lo vulneren, como la ciberdelincuencia. Sin más, le doy la más cordial bienvenida al presente webinar de ciberseguridad, desafíos, modalidades y estrategias de protección, agradeciéndoles que la información proporcionada sea compartida con los colaboradores de su organización y a la vez sea motivo de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Venegas, por sus palabras. El presente webinar va a iniciar con la ponencia de Carmen Segarra Arce. Ella es abogada de la Unidad contra Crímenes Digitales y Propiedad Intelectual de Microsoft para las regiones de Argentina, Centroamérica y Suramérica de América Latina. Como parte de su reseña, debemos mencionar que cuenta con 9 años de experiencia profesional en las áreas de propiedad intelectual, seguridad digital y delitos informáticos. Asimismo, es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y en paralelo al ejercicio profesional, Carmen es también miembro del Comité de Líderes de CIS Latinas, que es una comunidad de mujeres latinas en ciberseguridad. Invitamos a Carmen a hacer uso de la palabra para iniciar con su presentación. Muchas gracias, Anjanela, y muchísimas gracias a todos por la gentil invitación.
Voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver el material que traigo para hoy. Listo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la gentil invitación y la amable introducción, Anjanela. Igualmente, muchísimas gracias a todo el equipo Basque por hacer posible este encuentro virtual. Para mí es un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes después de algún tiempo. Y definitivamente el tema que nos trae hoy es un tema súper importante. Creo que es un tema fundamental para todas las organizaciones y me gustaría arrancar señalando porque la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos del manejo de información es un tema que no es nuevo, como tampoco lo es la importancia del uso de las tecnologías y de su poder transformador. Sin embargo, lo que debe ser algo importante de resaltar y es algo en donde quizás no hay un entendimiento comúnmente aceptado, es que el cibercrimen puede volver víctima a cualquier organización o a cualquier persona en todo el mundo. Es por ello que quizás a muchos de ustedes esto les va a sonar una frase bastante conocida y es que hablamos de que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Se hace imprescindible entender cuál es el alcance del tema de la ciberseguridad, cuál es el impacto, cuál pueden ser los potenciales perjuicios para una organización si es que no adopta una adecuada política de protección o de riesgo cibernético. Y muy importante también, y lo vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos, es que más allá de en qué organización nos encontremos o de qué tamaño sea la organización que integramos, el tema de ciberseguridad debe ser clave dentro de las políticas de la organización. Y por supuesto, si es que miramos en un plano más de sector público, también una prioridad para los gobiernos. Me gustaría arrancar con esta primera diapositiva para aterrizar un poco en torno al uso, en cómo nosotros venimos dándole día a día a la tecnología. Y hoy día, desde que iniciamos la mañana hasta que cerramos el día, todos estamos interactuando de una forma casi imperceptible con la tecnología. Usamos muchísimos dispositivos, todos estos dispositivos están conectados a Internet y es por ello que este proceso se denomina revolución tecnológica invisible. De hecho, creo que hoy en día muchos de nosotros pasamos más tiempo en el mundo digital que en el mundo físico. Esto ha crecido mucho más a partir de la pandemia COVID-19 y es por eso que hoy en día nosotros hacemos parte de un mundo digital. No simplemente somos ciudadanos, sino también somos ciudadanos digitales y como tal nos vemos beneficiados por los múltiples aportes que trae la tecnología. Sin embargo, se tiende a ver con menos importancia el tema de los riesgos, que sin duda también cuando uno hace uso de nuevas tecnologías, esto nos hace enfrentar muchos retos y muchos riesgos. Dentro de esto está el tema del riesgo cibernético y ahí vamos a aterrizar en los siguientes minutos. Qué duda cabe que con la llegada de la pandemia COVID-19, esto ha cambiado totalmente el mundo, ¿no? Y esto significa en términos de tecnología también una gran revolución. Nuestro CEO Satya Nadella mencionaba el año pasado que cuando se trata de hablar de transformación digital, se estima que en el año 2020 hemos avanzado en lo que se refiere a transformación digital en 2 meses lo que hubiera ocurrido recién en 2 años. En otras palabras, 2 años de transformación digital en el mundo se habían concentrado únicamente en 2 meses. Estamos hablando de una adopción tecnológica increíble y eso se produjo gracias a que ocurrió, a que todos el mundo se vio influenciado por el tema de la pandemia, la fuerza laboral fue obligada a realizar sus labores desde las casas de un momento a otro, personas que quizás no estaban tan acostumbradas a hacer uso del comercio electrónico, utilizar aplicaciones para adquirir algún producto o algún servicio, lo tuvieron que hacer, gente quizás que no es nativa digital y que pues no le tiene mucho gusto a la tecnología o no se siente muy cómodo y prefería hacer sus cosas de manera física o presencial, pues también tuvo que entrar un poquito más a conocer del mundo digital y volverse un poquito más fan de la tecnología. Entonces, sin duda, el tema de la pandemia nos ha transformado a todos en más digitales y por ende entender el tema de los riesgos es súper importante.
Y aquí quiero entrar en un detalle que de hecho se ha escuchado mucho. Creo que es una tendencia que ya ha venido cambiando con el tiempo. Y es que en las organizaciones existe la creencia de que un ciberataque o ser víctima del cibercrimen es una preocupación que simplemente debe estar en el mindset o debería estar en la cabeza de las grandes organizaciones, debería estar en la cabeza de los grandes gobiernos, o debería mirarlo quizás los bancos. ¿Sí? Si yo soy banco me preocupo, pero quizás si es que yo soy una naviera o si es que yo soy una pyme, o quizás yo soy una empresa que recién está creciendo en el mercado, tengo pocos empleados, pues ese tema no va conmigo. Y en realidad es que hoy en día las noticias y la constante información que tenemos, los estudios que se hacen en torno a cibercrimen y el avance de los temas digitales, nos demuestra que no es así. Que en realidad todas las organizaciones deberíamos tener como alta prioridad el tema de ciberseguridad, el adquirir tecnologías robustas y sofisticadas que nos permitan estar mucho más protegidos, pero también adoptar una estrategia holística en torno a cómo gestionar el riesgo cibernético. Aquí, a modo de ejemplo, simplemente les estoy compartiendo una noticia que fue lanzada a finales del año pasado y que, bueno, está en inglés, pero lo que señala es que en noviembre del 2020, este portal indica que las 4 compañías navieras más grandes del mundo se habían visto afectadas por ataques cibernéticos, ¿no? Y así como esta noticia, hay un sinfín de noticias vinculadas sobre alguna vulnerabilidad encontrada en algún banco, un ciberataque contra organizaciones vinculadas al tema de la salud y, en fin, muchísimas verticales que se han visto impactadas. Y es por eso que hoy en día el tema de la ciberseguridad debería ser una preocupación o debería estar dentro de las altas prioridades de cualquier organización para asegurarse de que se encuentran debidamente protegidas y que no se va a ver afectado o vulnerada su productividad o su normal funcionamiento. Ahora bien, para entender un poco más a detalle por qué nos interesa tanto el tema de la ciberseguridad o por qué este tema debería ser mirado con mucho más cuidado y atención por parte de las organizaciones, voy a conversarles un poquito acerca de lo que he denominado el estado del cibercrimen. Y para eso creo que es imprescindible compartir algunas cifras. Por ejemplo, la primera que les muestro aquí es cuál es el costo promedio global de una vulneración de datos, o dicho en otras palabras, cuánto le puede costar a una empresa en el mundo ser víctima de un ciberataque. Y se estima que el costo promedio se encuentra alrededor de los 3.9 millones de dólares. Aquí mirando simplemente un impacto estrictamente financiero y no mirando algún otro aspecto. Otro de los datos que me pareció interesante traerles es cuál es el tiempo promedio en que demora un ciberatacante en ser detectado dentro de la estructura TI de una organización. Y se estima que el tiempo promedio que transcurre entre la infiltración y la detección es 101 días. Imaginemos todo lo que puede ocurrir en más de 100 días. Y este número es considerablemente alto si lo comparamos con la siguiente cifra que ustedes pueden ver aquí, que es cuánto tiempo le puede tomar, al contrario, al ciberatacante hacerse del control completo de la red de una organización. Y esto está estimado que oscila entre las 24 y las 48 horas. Es decir, un ciberatacante puede hacerse del control completo de la infraestructura TI de mi empresa en un tiempo sumamente corto, pero a mí me va a demorar por lo menos unos 100 días, y podría ser más, dependiendo del tipo de ataque de que se trate, en detectar que había una brecha de seguridad que ha sido vulnerada y que ha habido muy probablemente una filtración de datos, un robo de credenciales, etc. Y el último dato que a mí nunca me gusta dejarlo fuera es este porcentaje que ustedes ven en el lado derecho, y es que el 91% de las instrucciones inician con un correo de phishing. ¿Qué quiere decir esto? De que de 9 de cada 10 personas que recibe un correo, que en realidad es un ataque de phishing, que es un correo falso, va a hacer clic en el enlace que viene en ese correo
es un enlace malicioso, o va a descargar el archivo que viene incluido en ese correo, y lo que está haciendo es generando una brecha de seguridad, porque lo más probable es que al ingresar y al recibir este correo falso, ha sido redirigido a alguna página para que ingrese sus credenciales o ingrese información personal que pues en realidad no era un correo real, sino lo que está haciendo es dando información o dando sus credenciales a el cibercriminal. Entonces, esto es súper importante porque hace énfasis en algo que a lo largo de la presentación también lo vamos a ver, es que cuando uno trata de los temas de ciberseguridad o quiere crear una estrategia de seguridad para su organización, debe pensar sí en contar con tecnologías robustas, innovadoras, pero también debe mirar el aspecto humano, que las personas que hacen uso de esas tecnologías también estén debidamente capacitados o sensibilizados sobre estos temas, para que cuando hagan uso de las tecnologías lo hagan con los cuidados o con el conocimiento necesario, para que se conviertan también en una cadena de protección adecuada de la información de la organización. Es importante entender también que dentro de lo que se refiere a un ecosistema de una red criminal, lo que estamos teniendo delante de nosotros no es un cibercriminal aislado, solo, que está generando algún tipo de ataque o pretendiendo penetrar dentro de la estructura TI de una determinada organización, de determinado banco, una empresa, cualquiera que fuera. Son organizaciones criminales que están muy bien financiadas, que tienen a gente muy preparada, tienen a gente que está debidamente tienen toda una estructura bien orquestada, y muy importante, no están limitados por fronteras. De ahí radica la naturaleza transfronteriza de los delitos cibernéticos, en donde las víctimas se pueden encontrar en todo el mundo, pero el ciberatacante se encuentra en un país que muchas veces es difícil o es muy complicado determinar qué países, ¿no? Entonces, cuando estamos ante un tema tan complejo, es importante encontrar cuál es la forma correcta de mitigar esos riesgos. Otro de los aspectos fundamentales para tener en cuenta es que los cibercriminales siguen los problemas del día. Y lo que les quiero mostrar con esta gráfica es que a partir de, por ejemplo, la temática de COVID-19 o a partir del surgimiento de la pandemia, los ciberdelincuentes han aprovechado esta temática, como también aprovechan muchas otras, para generar ataques exitosos. Es decir, aprovechándose de la necesidad de información de las personas, del deseo de conocer más sobre el tema de la pandemia, buscar noticias constantemente actualizados o recibir información, han creado ataques de phishing con temática COVID para ser mucho más exitosos. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta gráfica, lo que se está tratando de reflejar aquí es cuando empezó recién el tema de la pandemia y fue declarado oficialmente COVID-19 como una pandemia, empezaron a elevarse los ataques de phishing vinculados con esta temática. Y por el contrario, cuando en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos empezó a relajar sus medidas restrictivas, empezaron a abrir algunas o a reabrir algunas industrias o empezar a operar con un poco más de normalidad, la temática o los ataques de phishing vinculados con COVID-19 empezaron a bajar. Es decir, que conforme la preocupación o el interés de la gente por la temática COVID-19 empezó a levantar, los ciberatacantes empezaron a desarrollar ataques de phishing vinculados con ese tema, porque había un interés en las víctimas de recibir información sobre eso, y trataban de apalancarse en ese interés para que sus ataques fueran más exitosos. Entonces, al final del día, el cibercriminal es tan inteligente que trata de incluso atrapar esas vulnerabilidades humanas o esas potenciales situaciones que podrían poner a las personas no tan alertas para generar ataques mucho más exitosos. Quizás uno de los vectores de ataque más comunes en nuestra región lo marca el phishing.
el phishing y el compromiso de correo electrónico empresarial, o por su nombre original en inglés, que es Business Email Compromise o BEC. Estas son modalidades de phishing que se están viendo mucho en la región y que es importante también que le demos una mirada porque por su perfil de ataque tienden a ser muy exitosos. En base a los estudios realizados por Microsoft, los estudios más recientes, vemos que hay 3 tipos principales de phishing afectando a las organizaciones. El primero de ellos es el credential phishing, o lo que es la suplantación de credenciales. Y en esta modalidad, el ciberdelincuente intenta hacerse pasar por un servicio bien conocido, por ejemplo, una empresa, un banco o alguna empresa de tecnología mundialmente conocida, para generar confianza en la víctima, el que recibe el correo. Y a través del envío de este correo, lo que hace es atraer al usuario para que éste haga clic en algún enlace que viene incluido ahí, para que después sea redirigido a una página falsa, haga el ingreso de sus credenciales y robar su información. Este tipo de ataque es uno de los, pues, digamos, más recurrentes en la región, conjuntamente con el crecimiento del Business Email Compromise, que en realidad no es otra cosa que un ataque, una modalidad de ataque de phishing, pero que lo que hace el cibercriminal es hacerse pasar por algún alto directivo de una organización. Puede ser un CEO, puede ser un jefe de finanzas, pero un alto cargo dentro de la organización, para darle una instrucción a otra persona dentro de la organización, y a través de esa instrucción que se cree, se recibe de un correo original o de una persona que tiene un poder de decisión determinado dentro de la organización, generar un robo de datos, generar una filtración de información confidencial o afines. Y una tercera modalidad es la combinación de estas 2 modalidades, la combinación del credential phishing y del business email compromise. Como les comento en el slide en el lado derecho, y me voy a permitir leerles esta información, se señala que hasta hace unos años los ciberdelincuentes centraban sus esfuerzos en los ataques de malware para obtener el mayor retorno de la inversión. O sea, hasta hace un tiempo había una creciente o una presencia significativa de los ataques de malware. Sin embargo, más recientemente han cambiado su enfoque a los ataques de phishing con el objetivo de recopilar credenciales de usuarios. Y lo que vemos en la parte inferior de este slide son el top 5 de las empresas que han sido, digamos, que son generalmente, entre comillas, utilizadas para realizar estos ataques de phishing. Entre ellas, pues, se encuentra Microsoft, también está Amazon, Apple, Zoom, otras empresas que, porque son mundialmente conocidas o porque son empresas que brindan servicios de tecnología, se tiende a querer usar su nombre por parte de los cibercriminales para generar confianza en las víctimas, y que cuando reciban el correo los abran y, sin pasar mayores controles, pues hagan lo que dice en esos correos. Se redirijan a alguna página, ingresen sus credenciales, descarguen un archivo, sigan determinadas instrucciones, ¿no? Entonces se busca generalmente hacerse pasar por empresas mundialmente conocidas o por algún proveedor de servicios que genere confianza, para que a través de eso los ataques sean más exitosos. Y esto nos lleva claramente a pensar en qué es lo que tienen que hacer por el otro lado las víctimas. Apalancarse en tecnologías que les permitan bloquear estos correos de phishing, que no sea tan fácil que lleguen al inbox de las personas, o que se generen estrategias de adecuada protección de los dispositivos. Y, por supuesto, capacitación de empleados para que al final del día los empleados no caigan fácilmente en este tipo de intentos de robo de información. Y en el otro cuadro, lo que se está mostrando es el top 3 de industrias que son como industrias target para los ataques de phishing. Y aquí pues se encuentra una amplia gama de verticales, como el de contabilidad y consultoría, empresas de servicios de TI, de bienes inmuebles, empresas de educación, de atención sanitaria, que creció mucho desde el año 2020, justamente a partir del que coincide con la llegada de la pandemia COVID-19. Empresas de productos químicos, empresas tecnológicas y de electrónicas, servicios legales y empresas de outsourcing. Esto es simplemente como un top 10
que se cerró al año 2020 de cuáles eran las principales empresas que recibían los ataques de phishing. Y por supuesto, una mención súper rápida, pero no podía dejar de estar mencionado el famoso ransomware, que también es uno de los vectores de ataque que significan una alta preocupación para las compañías en la región. De hecho, según el equipo de detección y respuesta de Microsoft, o DART, simplemente por sus cifras o por sus siglas en inglés, el ransomware sigue siendo la razón más común detrás de los casos que nosotros hemos visto o en los casos en donde hemos tenido que intervenir para ayudar a nuestros clientes en lo que se refiere a respuesta ante incidentes. Y en algunos casos, los ciberdelincuentes pasaron de la entrada inicial al secuestro de toda la red o al secuestro de toda la información de una empresa en menos de 45 minutos, ¿no? Entonces, es súper importante entender de que para el cibercriminal puede hacérsele muy fácil penetrar en toda la estructura TI de una organización, pero después toda la labor de remediación, de limpieza de dispositivos y de asegurar que la productividad o la seguridad regrese a un nivel óptimo, pues puede ser muy complejo. Como un punto adicional a lo que ya hemos visto, que es un poco cuál es el panorama en torno a la ciberseguridad, cuáles son los principales riesgos y cuáles son las implicancias para las organizaciones, la pregunta natural que todos nos hacemos es ¿y qué debemos hacer? Pues aquí la respuesta es múltiple. Existen muchas cosas que se pueden hacer en torno a mejorar nuestras estrategias como organización para proteger nuestra data, para proteger nuestros activos críticos, para protegernos a nosotros mismos en nuestra privacidad y en todo lo que manejamos en un dispositivo. Pero también existe mucho que podemos hacer desde una perspectiva de creación de políticas como organización para que nos encontremos mejor posicionados en lo que se refiere a seguridad. Y aquí les voy a dejar cinco sugerencias generales. Claramente existen muchísimas más, pero a modo general, una de las recomendaciones es aplicar los parches rápidamente. Cuando las empresas o proveedores de tecnología, los fabricantes, liberan parches de seguridad porque encontraron alguna vulnerabilidad, pues las organizaciones tienen que estar atentas para poder aplicar esos parches tan pronto son liberados y así evitar que esas vulnerabilidades también los afecten a ellos como organización. Un segundo aspecto es reforzar la postura de seguridad de la organización. Y esto pasa por pasos que pueden ser incluso muy sencillos, como limitar el acceso con privilegios mínimos. En muchas organizaciones pasa que los privilegios de administrador los tienen todos los usuarios o lo tienen muchísimos usuarios, cuando en realidad no es necesario de que todos tengan privilegios de administrador. Entonces, esos tipos de controles o esos double checks que se tienen que realizar son cosas mínimas, muchas veces a costo cero, pero que se pueden empezar a implementar para reducir las vulnerabilidades. Dentro de esa misma línea, aplicar buenas prácticas de ciberhigiene sobre correos electrónicos, súper importante. Como un tercer aspecto, implementar la autenticación multifactor. Esto es también súper importante, el tema de la autenticación multifactor y aplicarlo en todos los dispositivos o también en las apps a los que uno se conecte, siempre que exista la opción de habilitar la autenticación multifactor. Como un cuarto aspecto, proteger proactivamente a la empresa en general de los ataques de phishing. Y aquí quiero resaltar el tema de proactivamente. Muchas veces pasa que las organizaciones invierten poco en tecnología y como un subcapítulo invierten incluso mucho menos en temas de seguridad, porque existe esta creencia irracional en que nada nos va a pasar. Entonces, cuando recién se descubre que hay una vulnerabilidad o quizás somos víctimas de ransomware o sucede que hay alguna filtración de datos, ya estamos metidos en la crisis, ya nuestros clientes se enteraron de que hemos sufrido de algún ciberataque, ya estamos perdiendo la confianza de nuestros clientes o ya se generó una crisis en general, recién en ese momento las empresas piensan y dicen,
bueno, ¿y qué soluciones tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que invertir? Entonces, lo que sucede es que tendemos a ser reactivos y esperamos a que el problema esté, cuando en realidad la estrategia de seguridad para que sea efectiva pasa por protegernos proactivamente. No esperar a que suceda, sino que adoptemos una estrategia proactiva de asegurar nuestra infraestructura. Entonces, en esa línea es apostar por tecnologías robustas, innovadoras, que nos permitan realmente estar bien protegidos y, por supuesto, capacitar a nuestros empleados. Eso está atado con el punto número 5. Invertir en formación de usuarios y no solamente eso, sino no dejar de invertir en la formación. ¿Y por qué digo esto? Porque dependiendo de qué tipo de organización seamos, muchas veces se hace una labor de una vez en la vida de capacitación de usuarios en temas de seguridad, o se inicia quizás alguna campaña interna de sensibilización o concientización de usuarios sobre cómo manejarse con mucho más responsabilidad cuando se navega por Internet o cuando se maneja datos o cuando se maneja en general información sensible, pero pasa el tiempo y nos olvidamos de volver a hacerlo, y esto es crítico si es que nos encontramos en una organización que tiene alta rotación de personal. Entonces, es importante invertir en educar a nuestros usuarios. Al final del día, nuestros empleados son el brazo extendido de la organización en lo que se refiere a la protección de información. Y como bien se menciona aquí, cuando la conciencia de seguridad se institucionaliza a nivel organizativo, los usuarios finales o los empleados pueden ser los primeros en responder a la actividad o a la actividad que podrían indicar un compromiso. Si los usuarios están debidamente entrenados, ellos nos pueden ayudar perfectamente a controlar esas vulnerabilidades y a que baje el riesgo de poder ser víctima de un ciberataque. Entonces, una recomendación fundamental es siempre invertir en formación de nuestros empleados en temas de seguridad, y que exista dentro de la organización políticas enfocadas a los temas de seguridad. Y como aspectos finales de la presentación, me gustaría resaltar algo que es súper importante, y es que cuando hablamos de temas de ciberseguridad, existe una creencia que las empresas de tecnología tienen el rol de simplemente crear productos o servicios que nos brinden los más altos estándares de seguridad en el mercado, y simplemente eso. Sin embargo, al menos la visión que desde Microsoft nosotros tenemos es que, como se señala aquí, tenemos una responsabilidad en este mundo de cambio permanente. Y consideramos que la visión en torno a seguridad en lo que respecta a las empresas de tecnología va mucho más allá de simplemente proveer productos y servicios seguros para nuestros clientes y para los usuarios en general. Nuestra visión de seguridad pasa también por crear una estrategia mucho más holística que abarque muchos frentes en lo que se refiere a seguridad. Como señala nuestro CEO, la seguridad es nuestra principal prioridad y estamos comprometidos a trabajar con otros en toda la industria para proteger a nuestros clientes. Entonces, basamos nuestra estrategia de seguridad en 4 aspectos fundamentales, que dentro de estos existen muchos más aspectos que no los voy a tocar porque simplemente quería hacer una mención referencial a esto. Es que en nuestro caso somos 3,500 profesionales especializados en seguridad. No todos son técnicos. Por ejemplo, yo tengo formación en Derecho, yo soy abogada, pero estoy especializada en temas de seguridad. Pero tenemos profesionales con diferentes perfiles y todos ellos enfocados a los temas de seguridad con diferentes enfoques en diferentes aristas. Microsoft realiza una inversión de $1,000 millones al año en ciberseguridad. Tenemos equipos que trabajan las 24 horas y los 365 días del año en todo lo que se refiere a nuestra estrategia de protección, detección y respuesta ante incidentes cibernéticos, y propiciamos mucho alianzas público-privadas, es decir, buscamos aliarnos con nuestros pares en la industria y con los gobiernos, con la sociedad civil y con la academia, justamente para generar un mejor frente en torno al luchar proactivamente en contra del cibercrimen,
educar a los usuarios en general, buscar foros o buscar espacios en donde podamos también propiciar el tema de conversación, concientización y educación en temas de seguridad. Y eso es algo que lo hacemos porque, sin duda, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y todos desde nuestros diferentes frentes podemos hacer algo para generar un entorno digital mucho más seguro y responsable. Y como slide final, les quería compartir esta frase que a mí personalmente me gusta mucho, con la que me gusta mucho cerrar intervenciones en foros o en webinars, y es que el mundo es un lugar peligroso no por la gente que hace el mal, sino por aquellas que no hacen nada para evitarlo. Y traigo esta frase a la audiencia porque quiero resaltar el aspecto de seguridad o el chip de seguridad que debemos llevarnos todos, independientemente de qué rol cumplamos en una organización o si es que estamos o no dentro del área de sistemas, si estamos dentro del área de seguridad o no. Todos podemos hacer algo para que nuestra organización esté mucho mejor posicionada en lo que se refiere a seguridad. Si es que nosotros asumimos que nuestro comportamiento más educado y más informado en torno a seguridad va a proteger a nuestra organización, y si es que entendemos que realmente tenemos un rol, vamos a poder estar mucho mejor posicionados en lo que se refiere a protección de nuestra información. Al final del día, lo que tenemos que buscar es proteger lo que es más importante para nosotros, nuestra data, nuestra seguridad, nuestra privacidad, y eso lo podemos lograr si es que todos buscamos tener un chip de seguridad mucho más informado y, por supuesto, entendiendo que el cibercrimen no descansa, está 24/7, pero sin duda podemos hacer muchas cosas para estar mejor posicionados y gestionar el riesgo cibernético. Y con eso cierro mi presentación, pero quedo aquí por si hay alguna pregunta y, por supuesto, para seguir con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tan importante contribución con nosotros. Y acto seguido, como parte de la agenda, vamos a invitar al ingeniero Fernando Soriano Medrano. Él es oficial de seguridad de la información de la Autoridad Portuaria Nacional. Y como parte de su reseña, debemos mencionar que es un profesional con más de 10 años de experiencia en el sector portuario, especializado en gestión de seguridad de la información y protección de datos personales. Además, es especialista en gestión integral de riesgos de seguridad, implementación y mejora de sistemas de gestión de seguridad de la información y gestión de la continuidad de las operaciones. Invitamos al ingeniero Soriano a iniciar su presentación. Muchas gracias, Yanela, muchas gracias. Bueno, me encantó mucho la presentación de Carmen y también me dejó muy preocupado porque efectivamente ella mencionó varios aspectos que sí son preocupantes, ¿no? Hoy en día el tema de ciberseguridad es un tema sumamente relevante y ha cobrado más fuerza a partir del año pasado, en el que, bueno, todos nos vimos, ¿no?, inmersos con esta pandemia de COVID-19, donde, según las estadísticas, los ciberataques se han incrementado. Algunos dicen 400%, otros dicen 500%, otros dicen más, pero en realidad es algo que sigue creciendo y es algo que de verdad preocupa a todos, especialmente a los diferentes sectores en donde nosotros desempeñamos diferentes actividades laborales o los aspectos diferentes de nuestras vidas, ¿no? Como la educación, la salud, etcétera, ¿no? Para mi presentación, bueno, justo nos pidieron que pudiéramos también compartir un poco acerca de las buenas prácticas que como autoridad portuaria nosotros hemos realizado bajo el enfoque de la ISO/IEC 27001. Como entidad pública, efectivamente, en 2019, nosotros nos hemos certificado en este estándar 27001, que es un estándar sobre seguridad de la información. Para empezar, quisiera de repente, más que todo, establecer estos conceptos para todos, ¿no? Recordando a fin de entender el impacto y el alcance que tiene dentro de una organización. Entonces,
seguridad de la información hace referencia a todo aspecto que se encuentra relacionado con proteger la información, pero que está contenida en cualquier medio, ¿no? Ya sea digital o no digital, por ejemplo, una lista de asistencia, a una capacitación donde colocamos nuestros datos, un contrato, un legajo de personal, también las personas, etcétera, ¿no? En suma, cualquier archivo que tiene la organización o la empresa, aquí se está hablando de activos de seguridad de información. Ahora bien, la seguridad de la información se encuentra muy relacionada con el aspecto estratégico. El aspecto estratégico tiene que ver con políticas, procedimientos, metodologías, gestión de riesgos, formación de recursos humanos, lo que justo mencionaba Carmen. Entonces, todo el personal en esta parte de seguridad de la información de todas las áreas operativas están involucrados. Porque en alguna medida todas las personas de la organización manejan información. Entonces, desde aquí ya visualizamos que existe un alcance y un impacto global, porque incluye a toda la organización en tema de seguridad de la información. Mientras que si hablamos de la seguridad informática, como podemos apreciar en la presentación, o ciberseguridad, solo se hace referencia a la protección de la información que está contenida en medios informáticos o digitales, ¿no? Asociados a este mundo digital en que nosotros desarrollamos nuestras actividades hoy en día. Entonces, como se aprecia en la diapositiva, la seguridad informática o la ciberseguridad está dentro de lo que es la seguridad de la información, es decir, que esta la contiene. A su vez, esta seguridad informática está muy relacionada con el aspecto táctico, y es aquí donde están relacionados con los especialistas en tecnología de la información, los ingenieros, las áreas de TI, porque tienen que ver directamente con la implementación de controles técnicos, donde se van a dar soluciones, se han de desplegar ciertos controles para superar estas brechas de seguridad que han sido detectadas, que pueda tener la organización. En síntesis, seguridad de la información está relacionada a la protección de la información que se guarda en cualquier medio, mientras que la seguridad informática solo a la protección de la información que se guarda en formatos digitales. Con este conocimiento, nosotros, y esto es una lámina seguramente conocida por todos, tenemos los pilares de la seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? ¿Cómo ayuda un sistema de gestión basado en el ISO 27001 en nuestra organización? Primero, un sistema de gestión de seguridad de la información es un proceso sistémico. Está organizado y está documentado. Eso de estar documentado es algo importante, ya que le permite contar con evidencia real, para afianzar todas las acciones, todos los mecanismos, todo lo que se ha hecho, lo que se ha realizado. Entonces, este sistema de gestión permite implementar, administrar y controlar la seguridad en nuestra organización, a fin justamente de mantener esta confidencialidad, esta integridad y esta disponibilidad, que son los pilares fundamentales. La confidencialidad, ¿a qué se refiere? A que la información solo debe ser accedida por personas a las que se les ha permitido acceder a esta información, que tienen estos permisos. La integridad está referida a que los datos no sean ni alterados, ni modificados o manipulados por nadie. Y finalmente la disponibilidad, como su nombre lo señala, que la información debe estar disponible siempre que nosotros la necesitemos, especialmente cuando se tratan de los procesos de negocio, los procesos operativos, los procesos principales de las organizaciones. Entonces, el sistema de gestión le permite, a través de este ciclo de vida que es conocido PDCA o PHBA, como ustedes lo puedan recordar, nos permite planear qué controles se ha de implementar, y uno puede verificar si estos controles están funcionando o no, si están brindando la protección que se requiere para que la organización pueda mejorar o pueda evolucionar en estos temas de seguridad y mejora continua. Ahora, la parte medular que permite que el sistema funcione es la gestión de riesgos. Entonces, disminuir los riesgos en nuestra organización significa que debemos estar preparados ante incidentes o eventos de seguridad y que nosotros podamos responder de manera eficiente, lo que obviamente va a redundar en un beneficio económico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? El año pasado, aquí en Perú quizás nadie se esperaba el tema de
del aislamiento social que vino con el COVID. Entonces las organizaciones tuvieron que transformarse y migrar a entornos de trabajo remoto, la gran mayoría, los que querían sobrevivir. Este cambio obviamente significa un impacto también a nivel de seguridad de la información, porque las instalaciones están preparadas para protegerse, pero los hogares, entonces, aquellas organizaciones, obviamente, que habían implementado un sistema de gestión de seguridad de la información bajo este estándar, eh, están en mejores condiciones para responder, porque yo puedo tener en mi trabajo, en mis instalaciones, todos los componentes de seguridad habidos y por haber, pero en la casa es diferente. Entonces, aquí es donde el sistema de gestión de seguridad de la información, bajo un enfoque holístico del estándar 27001, cubre de manera estratégica, y es una estrategia, estas condiciones, porque nos permite reaccionar para reducir los riesgos que puedan materializarse por este tipo de ocurrencias, o del impacto, para reducir el impacto, porque de todas maneras va a haber un impacto, pero el efecto puede ser menor cuando estos han sido previstos. Y ese es el foco del sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, con estas tres primeras diapositivas, queremos compartir algunas de nuestras prácticas o que nosotros hemos desplegado en la autoridad portuaria cuando hemos implementado el estándar ISO 27001 con el enfoque, y vamos a orientarlo al tema de ciberseguridad, y vamos a ver cómo está muy estrechamente relacionado. Algunas de estas que ustedes ya están viendo no son requisitos de la norma, tampoco son del anexo, simplemente son criterios que abarcan o ejes que hemos tomado en cuenta que están relacionados con la ciberseguridad y cómo estos sí nos han beneficiado como organización. Primero está el tema de gestión de riesgos, que lo mencioné al comienzo, donde se tienen que identificar activos críticos y luego identificar riesgos asociados a estos activos. Luego tratar los riesgos que se han identificado, y después tenemos la aplicación de los controles. Después tenemos las políticas y los procedimientos de seguridad. Otro eje importante es el software seguro y el hacking ético. Y finalmente la sensibilización de información del recurso humano, del que también comentaba Carmen, que dentro de lo que es la 27001 es sumamente relevante. Y ahora voy a desarrollar, para terminar la presentación, estas cinco prácticas, para que ustedes puedan ver y podamos compartir con ustedes cómo ha sido la experiencia de APN. Para empezar en el tema de gestión de riesgos, hablemos de gestionar estos riesgos porque es un punto clave del sistema de gestión de seguridad. O sea, primero se debe de identificar los activos críticos de la información de la organización, aquellos activos que pertenecen a los procesos de negocio principales, los procesos que son el corazón de la organización. Entonces, cuando yo he identificado estos activos, mi visión debe ser protegerlos a toda costa de cualquier tipo de riesgo que pueda manifestarse o ocurrir. Entonces, con ese objetivo es que yo voy a buscar esos activos y voy a buscar protegerlos cuando los he identificado. Luego debo detectar qué tan probable es que le pase algo a este activo. Entonces, tenemos que tener una matriz de riesgos donde nosotros podemos empezar a identificar esos riesgos. Luego, nosotros podemos empezar a evaluar estos riesgos, cuál es su impacto, cuál es su probabilidad de ocurrencia. Entonces, es necesario empezar con la gestión, con el tratamiento de riesgos como tal. ¿Cómo nos ayuda un sistema de gestión de seguridad a prevenir ataques informáticos? ¿Cómo soporta la ciberseguridad? Un SGCI, con relación a lo que acabo de indicar de riesgos, identifica estos activos importantes, encuentra dónde nuestra organización tiene ese valor agregado por ser activos de los procesos principales, y con ellos podemos hacer un análisis de riesgos. De esta manera podemos minimizar estas brechas de seguridad. También nos permite tomar decisiones apropiadas en cuanto a invertir o a la inversión en temas de seguridad. Entonces, como les decía anteriormente, cuando yo tengo una matriz de riesgos, yo tengo clasificados mis activos. Sé cuáles son los más críticos. Allí se tiene la visibilidad del impacto
y la probabilidad que tiene cada activo si le llegara a suceder algún incidente, alguna ocurrencia. Entonces nosotros podemos aplicar los controles más adecuados y además se debe resaltar que la norma es una guía de buenas prácticas. No me dice cómo debo implementar esos controles, sino que me dice qué es lo que debo hacer, pero no me dice cómo hacerlo. En el anexo A de la norma se encuentran todos los controles. Entonces, después de hacer una gestión de riesgos, yo voy a tener un plan de tratamiento de riesgos. Este plan se debe asociar con esos controles. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el numeral del anexo A.11, este anexo me habla de seguridad física. La norma me dice que debo tener controles físicos de entrada, que solo me permite el acceso al personal autorizado. Entonces yo puedo hacer lo que me está diciendo, ¿no? Pero no me ha dicho, mire, tiene que ir y poner un detector facial, biométrico, un detector de huella. No, me está diciendo qué debo hacer, pero no me dice cómo lo voy a hacer. Entonces, nosotros como organización, con nuestros recursos, con nuestras necesidades, observamos e implementamos el control más apropiado para nuestra organización, para nuestra empresa. Por ejemplo, digamos que para un data center es muy importante el control de accesos, entonces ahí es donde se hace el esfuerzo y se ha de disponerle los recursos para que ese acceso esté muy controlado. Pero si, por ejemplo, yo tengo una empresa pequeña donde no tengo allí de repente servidores, entonces mi control de acceso allí puede ser con menos inversión, ¿no? De repente puedo tener una bitácora, un registro, pero tengo un control. Otro ejemplo puede ser que la norma me dice en el A912 que debo tener un control para el acceso a redes. Yo puedo tener un firewall, pero no me dice qué marca, ni cómo instalarlo, ni a qué precio. La norma me dice una vez más qué hacer, pero cómo lo voy a hacer depende de la organización. Esas acciones nos ayudan a reducir, y aquí está el valor, el plus, nos ayudan a reducir los costos asociados a un ataque cibernético. Entonces, retomando, nosotros debemos tener un plan. Un plan es muy importante, además, porque es donde organizamos las acciones y las tareas que vamos a desempeñar. Asignamos los roles, las tareas, las actividades, todo lo que se tiene que hacer, pero también se debe contar con alguien que lidere ese plan y también personal operativo que nos ayude a llevar a cabo ese plan. Entonces, allí vamos a plantear toda la parte estratégica, vamos a definir cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar, si el líder va a ser la persona que saque adelante este proyecto. Por eso es tan importante tener un líder y también contar con el apoyo del personal operativo, ya que muchos requerimientos necesitan que se implementen controles, digamos, por ejemplo, en el área de TI vamos a necesitar que alguien colabore con la instalación del antivirus. En el área jurídica vamos a necesitar que alguien pueda anexar una cláusula de confidencialidad en el contrato de los empleados, de los proveedores. Por ejemplo, en el tema de la ley de protección de datos personales, incluso en el sector público tenemos una directiva para aplicar e implementar las medidas técnicas organizativas para proteger los bancos de datos personales, para lo que es la inscripción de los bancos de datos personales en esa Autoridad Nacional de Protección de Datos. Entonces, de esta manera se implica a la mayoría o a casi todas las áreas de la organización. Y estamos viendo cómo el enfoque es un enfoque holístico. Entonces, dicho plan también debe incorporar a estas personas, a estos equipos. Finalmente, este plan debe incluir formación. Y esto lo dejé de repente para esta parte porque si bien es cierto va a haber inversión en ciberseguridad, se asignan recursos, pero también se debe invertir en fortalecer la sensibilización del personal, porque esto reduce costos asociados a ataques. La educación en seguridad de la información y ciberseguridad. Tenemos que capacitar a nuestro personal y contar en nuestras organizaciones con personal experto que haya pasado por un tema de certificación o prepararlos como auditores internos. El foco es preparar a nuestro personal. Se debe tener en cuenta que se debe invertir, ojo, en educación y formación. ¿Por qué? Porque recordemos, y hago eco de las palabras de Carmen sobre el personal, yo añado
que el eslabón más débil de la cadena es el personal. No sé si ustedes han estado viendo el video al comenzar el webinar, donde salió una noticia de Canal 5, si no me equivoco, donde decía la persona hizo clic en el correo y se descargó, y en el celular hizo clic. Entonces, la puerta, y a veces es un error involuntario, la puerta de entrada de este tipo de intrusiones justamente es muchas veces el personal. Entonces, de nada nos va a valer tener una super infraestructura si no tenemos un personal capacitado, educado y formado. Y también me refiero al personal que opera y que maneja esa super infraestructura. Es como tener un elefante blanco, pero que no tenemos a alguien que sepa montarlo, dominarlo, amaestrarlo. Entonces, igual, es importante formar, es importante la educación, es importante la sensibilización. Cuando nosotros utilizamos las herramientas que tenemos para poder ilustrar a la alta dirección y explicarle lo importante, lo relevante que es este tema, ellos van a darnos y tienen que darnos su apoyo. Y en la parte final voy a explicar también sobre esa parte, sobre ese tema. El apoyo, lo importante que es el apoyo de la alta dirección. Ok, prácticas que nosotros realizamos de manera continua, ¿no? Esos son algunos de los controles de los anexos. Voy a mencionar algunas. Clasificación de información. Ahí está el control A821. Etiquetado de información. Contamos con una solución, un DLP, un Data Loss Prevention, una solución para la prevención de fuga de datos. Esta solución etiqueta la información, taguea la información, significa que también tiene un agente endpoint que se instala en los equipos del personal. Y no es que desconfíe en el personal, pero es parte de la seguridad. Estamos desplegando. Entonces, como yo tengo esa confianza, tengo la confianza también de que él va a entender que es necesario. Que cada vez que alguien ingresa a su computadora y quiere y ver información que está clasificada como confidencial, de repente no va a poder, porque no tiene acceso, porque no tiene los permisos, no va a poder descargarlo, no puede descargar la información en USB. Puede, si manda información por correos electrónicos, información que está tagueada, lo sabremos, tiene logs, tiene registros. Entonces, es una de las prácticas que hemos optado. Acceso a redes, bueno, firewall, antivirus, virtualización. Una de las prácticas también que estamos optando es por la virtualización de las máquinas, ¿no? Para el personal. De esa manera nos aseguramos qué recursos les estamos dando al personal. O sea, no es que él tiene todo lo que él quiere, sino de acuerdo a sus funciones, virtualizamos el servicio, virtualizamos la máquina y le decimos, estos son los recursos que necesitas para trabajar. Y está bien, o sea, cumple todas las condiciones que necesita para desarrollar su trabajo y sus actividades. Gestión de clave. Tenemos una política de uso y tiempo de vida de claves. Y se le pide al personal, y está programado de forma automática para que le pida al personal que haga el cambio de manera periódica de sus contraseñas. Entonces, también es una buena práctica que nosotros hemos adoptado. Controles de ingreso físico. Bueno, nosotros sí tenemos actualmente controles biométricos, pero como comentaba en la diapositiva anterior, sí, hace un tiempo atrás teníamos también nosotros una bitácora de ingreso donde las personas que ingresaban, por ejemplo, al data center, tenían que registrar su nombre, su teléfono o datos, ¿no? Y ahí teníamos el registro de quién había ingresado y había hecho qué. Bueno, ahora los controles biométricos nos dicen ya quién está ingresando. Aparte de otros controles dentro del data center que nos dicen cuáles son las tareas que está haciendo la persona que puede haber accedido. Políticas y procedimientos de seguridad. Política de escritorio limpio y pantalla limpia. ¿Qué tiene que ver esto con la ciberseguridad? Es que a veces dejamos la contraseña en un post-it, ¿no? Y la pegamos en la pantalla, ¿no? Entonces, si yo ingreso, ya ingresé a la máquina y rompí o sea, no importa que antivirus, no importa lo que hayas puesto, que abarante tu seguridad y tu política es orientada al personal, al usuario.
Y justamente eso es parte de la concientización. Gestión del cambio. Tenemos un procedimiento de gestión de cambio y este es importante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Justamente cuando hay un cambio en la electrónica, en el software, en el hardware, se hace un análisis del impacto que tiene. Voy a traer nuevos servidores, voy a tener un nuevo aplicativo, un nuevo servicio, que es compatible con los demás servicios que tengo, le afecta a la organización, a los procesos principales. Ya, todo eso suena bonito, pero ¿y qué tal? Y este procedimiento de gestión de cambio, ¿qué tal si lo aplicamos cuando hay un cambio significativo? Por ejemplo, el que hubo el año pasado, cuando les dijimos a toda la gente que va a trabajar desde su casa. Entonces, y de repente este es un ejercicio para todos nosotros los que estamos aquí. Hagamos ejercicio. Hemos hecho el análisis de riesgos de esa situación. Hemos analizado cuál es el impacto del cambio de que la gente vaya a trabajar a su casa. De repente le voy a dar máquinas de la empresa. De repente no me alcanza y le digo, anda, trabaja con tu equipo, pero tu equipo tiene los controles y tiene las características físicas para estar protegido. Yo estoy evaluando cuáles son los riesgos que implica el trabajo remoto. Entonces, ese ejercicio es sencillo, pero es muy eficaz. Controles contra código malicioso. Tenemos, bueno, y seguridad de servicios de red, controles de red para esto, como les había mencionado. Como práctica tenemos la solución de antivirus, el firewall, un SIEM, un gestor de eventos de seguridad de información que nos ayuda a correlacionar ocurrencias o eventos y podemos, y esta detección también va a la bitácora de eventos e incidentes, ¿no? Donde se va registrando también y esto es importante porque cuando yo tengo una traza de los eventos que puedan haberse suscitado y los he solucionado, esto sirve como un feedback de lecciones aprendidas, donde yo puedo saber qué debo hacer, qué debo corregir, para que no se reitere y no se convierta en un problema. Software seguro y hacking ético. Es importante que las organizaciones se desarrollen estas prácticas. Considero yo en la APN que es necesario, ¿no? Tenemos una política de desarrollo seguro de software basado en buenas prácticas de OWASP, ¿no? Hay diferentes marcos de trabajo para el desarrollo seguro. Desarrollo seguro significa que yo ya estoy tomando medidas preventivas antes de que el software salga a producción, antes de que lo ataquen los ciberatacantes. Estoy estableciendo requisitos de seguridad, estoy haciendo un modelado de amenazas, estoy incluyendo esto dentro de mi método de desarrollo de software. Significa que estoy considerando las posibilidades o potenciales posibilidades de ocurrencia de ataques antes de que suceda. Y eso es uno de los controles que es importante, porque nos estamos anticipando. Entonces, la seguridad preventiva siempre es la mejor y la más barata. Gestión de vulnerabilidades técnicas, y eso es lo que me refería con el tema de hacking ético. Hacemos nosotros médicamente un hacking ético como parte de este servicio. Normalmente le pedimos también a un tercero certificado que pueda evaluar o detecte las vulnerabilidades en los códigos de los programas, de los sistemas, los aplicativos, pero también tienen un componente de ingeniería social y clonan aplicativos de la organización y mandan correos al personal y también dan charlas al personal y nosotros mismos les damos charlas al personal y estos correos que clonan las páginas de la autoridad portuaria son parecidas, pero ya les hemos dicho al personal que tienen que aprender a detectar. Entonces, unos pueden decir, pero ¿cómo le vas a decir al personal? Le decimos, pues las extensiones son .gov.pe y él abrió una página que decía punto Pepito. Entonces, el personal debe ser sensibilizado y debe involucrarse, porque la gran mayoría hoy en día está trabajando en esta modalidad. Entonces, no hay excusa, no hay excusa. Todos somos partes y todos necesitamos conocer estos temas hoy más que antes. La gestión de incidentes de seguridad, como les comentaba, ¿no? Tenemos una bitácora de eventos e incidentes que nos permite documentar los eventos y contar con lecciones aprendidas.
a fin de que un evento recurrente no vuelva a materializarse, no vuelva a ocurrir, no vuelva a repetirse. Finalmente, la sensibilización y formación del recurso humano. Competencia. El control señala que cuando sea aplicable, la organización debe tomar las acciones para adquirir la competencia para su personal. Tenemos un plan de desarrollo de personas donde se incluye todos los años el personal que trabaja, que está dentro de los procesos clave para que puedan llevar cursos. Pero también nosotros, como se ve en el siguiente control, en el siguiente cláusula, perdón, 7.3, concientización, también tenemos un plan de capacitación de seguridad donde se incluyen charlas de sensibilización para todo el personal, y eso incluye nuestros proveedores externos también. Tenemos proveedores terceros, a ellos también les damos las charlas porque ellos también son parte de la cadena y necesitan conocer nuestras políticas, nuestros procedimientos, a dónde debo de acudir cuando se da un incidente de seguridad, de ciberseguridad, un ciberataque, qué hacer como reacción. Entonces, y esto es importante porque corre para ambos, tanto para personal de planta como para proveedores o terceros. La evolución del SGCI en la APN, como ustedes pueden ver, empezamos en el 2016 con la implementación de la ISO-IEC. Luego de ello, en el 2017, se aprobó mediante una resolución de gerencia general la primera versión de la información documentada, con los procedimientos, con los protocolos. En el 2018 tuvimos auditorías internas, en 2017 también, pero aquí hemos continuado, y en el 2019 finalmente obtuvimos la certificación ISO 27001. Actualmente estamos en proceso de mejora continua, estamos ya entrando en la etapa de recertificación. ¿Esto ha costado trabajo? Sí, claro que sí. Ahora, ustedes dirán, uy, tantos años, no sabíamos. Por eso les contamos a ustedes, para que no se demoren tanto, ¿no? Hay cosas que es importante saber y por eso yo felicito a Basque por estas iniciativas, porque es excelente que todos puedan saber y puedan entender qué cosas son, en dónde se debe enfocar a dónde debe apuntar, dónde debe invertir sus esfuerzos las organizaciones para asegurar la información, sus activos críticos, para relacionar en un sistema de gestión de seguridad de la información y cómo esta de manera holística puede ayudarle a combatir los ciberataques y especialmente el personal. Los consejos que finalmente yo podría compartir con ustedes es, primero que todos, que debemos contar con el apoyo de la alta gerencia. Es muy importante porque este tema es uno de los principales riesgos que se corre al implementar un sistema de gestión, ¿no? No contar con el apoyo de la alta gerencia sí nos lleva al fracaso. Entonces, podemos decir que ellos son los que asignan los recursos. Por ello podemos ver la importancia de tener este apoyo. Segundo, lo que recomendamos es hacer un diagnóstico de brechas, un gap, un análisis, ¿no? Para identificar y separar los recursos que son necesarios para este proyecto. Normalmente la gran mayoría de las organizaciones ya tienen implementadas parte de los requisitos y controles de un sistema de gestión, de seguridad. Tienen algunas políticas, controles, algunos tienen recomendaciones de seguridad. En muchas empresas incluso hay comités de seguridad de la información. Entonces, este análisis gap nos va a permitir conocer dónde estamos y qué nos falta. Y luego, como tercer punto, definir un alcance. Este alcance debe estar muy relacionado con uno o varios procesos críticos, procesos de negocio principales de la organización, donde está la información más importante, como solemos decir, donde está la carnecita. Debe ser muy claro y debe ser muy preciso. La norma nos especifica incluso que deberíamos definir el lugar geográfico de la implementación del sistema de gestión, ¿no? Porque puede ser un data center que esté en Brasil, que cuente con la certificación 27001, y puede ser que la misma empresa tenga una sede en Ecuador y allí todavía no tengan implementado el sistema de gestión, o les falta implementar algunos controles. Entonces, es muy importante ser preciso y ser claro en las definiciones del alcance. Finalmente, quiero compartir una reflexión que justamente hace unos días atrás, unas semanas, escuché de Silvia Barrera Ibáñez, quien es experta en ciberseguridad e investigación de cibercrimen en España. Ella decía, la mejor ciberseguridad es la prevención.
Y eso es lo que un sistema de gestión de seguridad de la información nos provee, ¿no? El sistema de gestión de seguridad de la información, en nuestra experiencia, es la mejor ciberseguridad que se puede tener. Y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniero Soriano, por su importante contribución en este webinar. Y como se mencionó, vamos a dar pase al bloque de preguntas, donde invitamos a los participantes a que formular las consultas que ellos tengan a través del chat o levantando la mano en caso requieran hacer uso de la plataforma. No olviden también que se compartió en el chat lo que es nuestra encuesta de satisfacción para la mejora continua. Estoy acá dejándolo. Y antes quería comentarles que recibí una consulta de John, sí, creo que está dirigida a la exposición del ingeniero Soriano, y es lo siguiente, ¿no? Es que él tiene la consulta por relación a la virtualización. Dice, ¿hablamos de virtualizar las PC de los usuarios o de los servidores? Ok, nos referíamos más que todo a virtualizar las personas, los usuarios, el personal, normalmente accede por VPN a los recursos de la organización. Entonces se virtualiza una máquina virtual para que ellos puedan acceder a esta y puedan ahí, por ejemplo, yo me conecto desde mi computadora a una máquina virtual donde yo puedo hacer mi trabajo como si fuera mi equipo de mi trabajo, de la sede central, ¿no? De las instalaciones central. Sin embargo, allá ellos ya han virtualizado esta máquina virtual, o sea, mejor dicho, la han dotado de algunas características o servicios especiales, ¿no? Por ejemplo, DLP, SIEM, significa que cuando yo me conecto, puedo entrar por esta máquina virtualizada y tengo estas soluciones ya desplegadas en esta máquina virtual donde voy a trabajar yo desde mi conexión remota. Muchas gracias, ingeniero Soriano. Hay una consulta, de repente en este punto quizás nos puede apoyar Carmen. ¿Sí? ¿Existen en el Perú regulaciones que exijan la implementación de controles o prácticas para la seguridad de la información? Gracias. Sí, en efecto, voy a ir un paso más atrás. En los diferentes países en la región, en los últimos años se ha visto una creciente tendencia en lo que se refiere a regulación en términos de seguridad digital, ciberseguridad, delitos informáticos. Entonces, digamos que hay regulación importante, por ejemplo, para el sector de la banca. Este año, a través de una normativa de la SBS, se establecieron regulaciones específicas o guías para seguir en torno a lo que se refiere a aseguramiento de la información y ciberseguridad, qué controles tener, cuáles son los plazos para reportar, qué tipos de incidentes se reportan. Entonces, sí, en efecto, sí existe regulación para cada vertical. Uno tiene que estar pendiente sobre qué regulaciones específicas existen, pero digamos que la respuesta concreta es sí, y para muchas industrias, principalmente industrias altamente reguladas, ya hay disposiciones específicas en lo que se refiere a los controles, qué hacer ante un incidente de información, cuándo reportar, en qué plazo y cosas de ese estilo, ¿no? Listo. A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y es por parte de Alan Torre. Dice, creo que esta nos podría quizás ayudar el ingeniero Soriano. Para procesos de movilización de contenedores donde se solicitan vía web, ¿no? ¿Qué riesgos se pueden presentar en materia de ciberseguridad y qué buenas prácticas en ese aspecto deberíamos considerar para evaluar su aplicación? Perdón, disculpa, Yandela, no te copié. ¿Cuál es la pregunta? Sí, para procesos de movilización de contenedores donde se solicitan vía web, ¿no? ¿Qué riesgos se pueden presentar en materia de ciberseguridad y qué buenas prácticas debemos considerar para así evaluar su aplicación? Ok, bueno, los riesgos que se presentan, ojo, la pregunta es un aplicativo web. Entonces los riesgos que se presentan a este aplicativo web es como todo aplicativo web.
¿Qué riesgos? Obviamente, falsificación, cualquier ciberataque que pueda afectar a cualquier aplicativo en general. La buena práctica siempre es la práctica preventiva. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas una buena práctica que podrían hacer es tener un servicio de identificación de vulnerabilidades. ¿Qué significa? Que tú contratas a una empresa que va a hackear ese aplicativo tuyo. Va a hackearlo, tú lo has contratado para que lo hackee, pero ¿para qué? Para que él pueda identificar cuáles son las líneas de código que son vulnerables o por dónde puede entrar, qué puerto, y te va a hacer ese testeo a tu aplicativo web. Luego de ello, tú vuelves levantas esas vulnerabilidades que puedan haber identificado y hacen un retest. O sea, una vuelta, otra vez vuelve a probar. Por ejemplo, nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Que de repente un certificado estaba vencido o estaba caducado o alguna funcionalidad permitía un acceso o una acción no autorizada o que vulneraba, ¿no?, a algo del aplicativo. Entonces, el servicio de vulnerabilidades, que es obviamente sobre un software que ya está desarrollado, te permite contar con ese feedback. Entonces, si tú quieres saber cómo yo me protejo, el mejor ejercicio es hago que ataque un contratado mi software, y ya entonces ahí yo fortalezco de manera preventiva las cosas que debo cubrir para evitarlo. Es posible, o sea, con eso no te quiero decir que no te van a dejar de atacar. Es posible que sigan tratando de atacar, ¿no? Muy posible, pero tú ya tienes una tarea preventiva. ¿Qué otras cosas? Lo mismo que se hace con otras aplicaciones, ¿no? Aparte de que tú fortalezcas tu estructura de red, también es importante sensibilizar al personal, ¿no? Cuando tengan cuidado, ¿no? Cuando a veces el personal desde los hogares, trabajando remotamente, a veces en sus equipos, ellos descargan, como no es la instalación, descargan información o archivos que están corruptos, y a veces esa información la suben en los aplicativos de la entidad, lo suben pensando que estás sano, ¿no? Entonces, a veces es complicado porque no sabemos de dónde vino, por dónde se vulneró. Entonces, hay varios componentes, ¿no? El componente humano, el componente tecnológico, y finalmente también sería bueno que cada vez que hagan una actualización o un mantenimiento al software, evalúen cuáles son los requisitos de seguridad para ese desarrollo, o qué requisitos van a incluir. De repente no lo hicieron cuando lo desarrollaron, pero cuando lo han actualizado, incluir ahí requisitos de seguridad, ¿no? Bajo el marco de repente de OWASP o otro marco de referencia, ¿no? Entonces, son un conjunto de prácticas que puedes incluir, y eso te va a permitir tratar, ¿no?, de manera preventiva los ciberataques que puedan afectar eh, la funcionalidad de tus aplicativos web. Muchas gracias, ingeniero Soriano. Habremos recibido una pregunta de parte de Irma Augusto para la doctora Carmen, y es: ¿cuáles son los límites de responsabilidad de la empresa y del usuario cuando se usa una página web clonada por los ciberdelincuentes, habiendo vulnerado la seguridad de la empresa? Anjanela, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son los límites de responsabilidad de la empresa y del usuario cuando se usa una página web clonada por los ciberdelincuentes, habiendo vulnerado la seguridad de la empresa? Ok. En términos de responsabilidad habría que evaluar varias aristas, ¿no? Pero en primer lugar, poniéndonos en un escenario en donde el usuario por desconocimiento ingresó, por ejemplo, a una página, y esta página al final generó como una vulnerabilidad dentro del dispositivo, es un dispositivo de la empresa y genera una intrusión, pues hay múltiples cosas que ver, ¿no? Si es que estaba utilizando la computadora de la empresa, y si es que la computadora de la empresa no tenía, digamos, todos los sistemas de seguridad adecuados, los parches, la actualización que correspondía al usuario hacer las actualizaciones, sí podríamos hablar de que el usuario no hizo o sea, no siguió todos los pasos para que el dispositivo esté completamente seguro.
si es que recibió un dispositivo sin ningún tipo de control de seguridad, o si es que, por ejemplo, está realizando una labor desde un dispositivo personal, una laptop propia, y está realizando trabajo remoto, por ejemplo, y como fruto de desconocimiento entró a una página y al entrar a esa página se afectó el dispositivo desde donde estaba trabajando, se infectó el dispositivo y también comprometió información de la empresa. Podríamos decir que ahí estamos ante un escenario en donde la responsabilidad no puede ser directamente entregada al usuario, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del escenario de cuáles fueron los controles de seguridad que se establecieron, si es que se estaba realizando el trabajo a través de un dispositivo propio o un dispositivo de la empresa, en qué circunstancias se dieron, podríamos hablar un poco más de responsabilidad. Al final del día, digamos, toda la estrategia de seguridad está enfocada en prevención de todo este tipo de supuesto, porque si es que entramos en una fase de post incidente, sí es una tarea súper compleja, toda la labor de remediación, la investigación de dónde estuvo la responsabilidad, de encontrar hasta qué punto fue responsable el usuario, qué responsabilidad también podría tener la empresa, en fin, es como un poco más complejo establecer el tema de responsabilidades. Digamos, todo el discurso de seguridad apuesta por todo lo contrario, de establecer proactivamente estrategias de seguridad o formas de defensa para que las empresas y los usuarios, los empleados, puedan trabajar en un ambiente seguro y productivo a la vez, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo es no llegar hacia un plano más allá del tema de responsabilidades y solucionar una crisis, sino establecer, por el contrario, una estrategia proactiva de defensa y seguridad. Y aprovechando esta consulta, y también acá te agradece Irma por la respuesta, Carmen, cuéntanos un poco cómo podríamos hacer para que la seguridad sea parte de la cultura de nosotros como ciudadanos también. Muchas gracias. Es una pregunta, agradezco muchísimo la pregunta, es muy interesante. Aquí hay varias aristas. Quizás el tema no es tan complejo para responder, pero, por ejemplo, por el lado de los gobiernos, en los últimos años se están desarrollando estrategias nacionales de ciberseguridad o políticas nacionales de ciberseguridad. Entonces, los gobiernos están buscando incluir como parte de sus estrategias de ciberseguridad o sus apuestas todo lo que se refiere a sensibilización del público en general sobre hacerles entender cuáles son los riesgos, de qué manera ellos deberían estar mucho más protegidos. Entonces, existe una corresponsabilidad de los gobiernos y ellos están empezando a desarrollar políticas en donde la educación de los usuarios exista. Por otro lado, está también la labor que realiza mucho la sociedad civil. Existen muchos grupos de profesionales en seguridad o organizaciones que trabajan en todo lo que se refiere a educación de usuarios para hacerles entender de no solamente a utilizar un dispositivo o a navegar en él, sino también cómo utilizarlo adecuadamente para proteger su privacidad o proteger su información. Hay algo que ahí quizás les puedo hablar un poco más y es cómo trabajamos las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología, al menos en el caso de Microsoft, estamos enfocándonos mucho en las poblaciones vulnerables. Hablamos de los menores de edad, que son nativos digitales, pero que utilizan los dispositivos sin mirar el lado de los riesgos. Entonces, desarrollamos campañas de concientización, de educación, trabajamos mucho con nuestros clientes para ofrecerles charlas para sus empleados, en donde les llevamos todo este concepto o capacitaciones, talleres sobre temas de seguridad para que al público en general, en gran mayoría, le llegue esta información. Hemos desarrollado un ebook que es un libro exclusivamente enfocado para adolescentes que se llama Esenciales de Seguridad Digital, y a ellos les explican en una forma lúdica y mucho más atractiva con dibujos y no, quizás no tanto texto, les contamos a los riesgos a los que se exponen cuando navegan sin tener claro conceptos como el de seguridad, civilidad digital, seguridad en línea. Se explican conceptos que claramente no se ve desde una perspectiva organizacional, pero entra el tema del cyberbullying, los fake news, todo lo que es el grooming, el sharing y muchos otros riesgos digitales que existen, pero que están enfocados más al público en general. Entonces,
Es una tarea, es una respuesta muy interesante, es una respuesta bastante compleja porque implica muchas aristas, implica tratar de acercar estos conceptos a la población, pero se está empezando y se están haciendo varias cosas desde diferentes frentes. Quizás el mayor reto es articular lo que puedan estar haciendo los gobiernos con lo que por su lado está haciendo la sociedad civil, por lo que por su lado también pueden estar haciendo el sector privado, pero al final es una tarea bastante compleja, pero sin duda el objetivo es uno, ¿no? Tratar de que la mayor cantidad de personas entiendan los riesgos y se genere una cultura de seguridad en un nivel mucho más elevado. Muchas gracias, Carmen, por tu respuesta y tan importante contribución con lo que has mencionado. Por otro lado, también tenemos acá, bueno, el señor Percy Rosas de Droal, ¿no? Efectivamente, durante la presentación del gerente general de VAX se mencionó acerca de la versión 6, ¿no? En el cual se contempla, pues, ciertos criterios de ciberseguridad, a lo cual él también ha respondido acá internamente, e indica que efectivamente sí, venimos trabajando en la nueva versión de la norma y estándares VAX con un capítulo dedicado a la ciberseguridad, el cual esperamos que esté listo para el 2022. Ahora, quería preguntarle en este caso al ingeniero Soriano, ¿qué tan fácil es poder implementar todas estas buenas prácticas de seguridad de la información, si es que lo vemos, y bueno, quizás también lo pueda complementar aquí Carmen, ¿no? Para empresas medianas y pequeñas. Bueno, en principio, lo más importante para empezar es que deben estar claro para la alta gerencia. De ahí debe partir. Porque uno de los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información es que debe haber el compromiso de la alta dirección. Y cuando se pasan auditorías, lo que se busca es justamente que se evidencie que la alta dirección tiene un compromiso con la empresa, sea mediana, chica, grande, para que el sistema evolucione. En ese sentido, entonces, si la gerencia está comprometida, la gerencia es la que va a asignar los recursos que sean necesarios. No quiero decir con esto que necesitan millones, no. El sistema de gestión le dice qué debe hacer, pero no le dice cómo. Y ahí va mi respuesta, ¿no? El cómo va a depender de los recursos y de las necesidades de las que dispone la organización. Sí, como le decía, ¿no? Uno de los ejemplos, ¿no? Si es una organización pequeña y de repente yo no tengo mis servidores en mi data center, entonces yo no tengo, de repente no veo la necesidad de invertir en controles biométricos porque son costosos. De repente es suficiente con que yo tenga de repente lo he tercerizado por último, ¿no? Y yo de repente sí en el contrato del tercero, allí sí a este tercero le hago suscribir una política de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad, una política de relación con los proveedores, ¿no? Pero mucho va a depender de cuál es la intención, ¿no? de la organización. Si la alta dirección está dispuesta y está comprometida para impulsar el desarrollo, el crecimiento del sistema, no hay ningún problema, ¿no? Porque justamente ella va a contribuir. Ahora, hoy en día es, como les había dicho, esto para terminar mi respuesta, es sumamente necesario que todos tienen que comprometerse con el tema de seguridad, de ciberseguridad, porque hoy en día ya el ciberatacante no discrimina si es gerente, si es operativo, si es usuario. Todos están en la cadena, las personas somos el eslabón más débil de la cadena, entonces es parte, ¿no? Es parte de una cultura, la seguridad de la información. Todos somos seguridad de la información, como siempre solemos decir en la autoridad portuaria, y yo creo que ese debe ser el mensaje de cada organización, ¿no? Que cuando todos se vean en la organización, entonces todos se entiendan que todos tienen que trabajar y que todos son parte de la seguridad de la información. Muchas gracias, ingeniero Soriano. No sé si en todo caso, Carmen, quizás ahí tenga algún comentario, si no pasaríamos a la siguiente pregunta. Sí, solamente Ujú. complementar en el tema de cuando hablamos de empresas pequeñas o medianas, generalmente existe un reto en torno a lo que se refiere a la generación del presupuesto o quizás tratar de
tratar de ver de qué manera se puede generar un convencimiento de las altas direcciones o la alta gerencia de inversión en seguridad, ¿no? Entonces, sí es importante entender un poquito las necesidades dependiendo de en qué rubro nos encontramos o cuáles son la cantidad de empleados, dispositivos, la alta necesidad de conectividad, saber un poquito cuál es la necesidad de las organizaciones. Una forma muy buena en donde nosotros también podemos mejorar nuestra posición de seguridad es en torno a la adopción de tecnologías de nube, porque a diferencia de la adquisición de licenciamiento on-premise, cuando uno migra a la nube, como es una suscripción, uno hace una inversión en torno al consumo. Lo que tú estás consumiendo es lo que al final tú estás pagando, que es un diferenciador importante respecto a cuando uno adquiere licenciamiento on-premise o los esquemas de licenciamiento anteriores. Entonces, en función a eso, también las empresas gastan por lo que están consumiendo y eso también al final es una eficiencia en lo que se refiere a costos, inversión y acompañado con eso se viene toda una gama de beneficios en lo que se refiere a seguridad, ¿no? Muchas gracias, Carmen, por... Yanela, Sí, disculpa, dime. quería complementar, escuchaba a Carmen y tenía mucho sentido lo que decía. Solamente un comentario adicional a la pregunta que hizo la persona, disculpa, no recuerdo el nombre. Eh, nosotros como autoridad portuaria hemos adquirido una serie de soluciones de diferentes proveedores. Tenemos muchas de Microsoft, la gran mayoría, y otros de otros proveedores. Pero si está hablando qué tan, el tema de inversión, es cierto, es grande. El tema de inversión yo creo que se reduce cuando una organización invierte en su personal. Creo yo que va a gastar mucho menos en prevención cuando sensibiliza al personal que en comprar soluciones de verdad que son extremadamente y muy costosas y sobre todo sus mantenimientos, ¿no? Entonces, cuando tu personal está sensibilizado, el costo de tu implementación de verdad no va a ser tan alto. Es cierto, vas a necesitar sí algunas cosas básicas para tu centro de datos y para tu infraestructura tecnológica, pero qué importante, una vez más, es que puedas ponerle candados en la puerta de entrada y ese candado te lo pone el sistema de gestión de seguridad de información y ese candado y esa puerta de entrada generalmente es el usuario personal. Muchas gracias, ingeniero Soriano, por su contribución. Igual a Carmen por la respuesta. Acá hemos recibido otras consultas adicionales. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los controles de seguridad en una data center, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos que debe tener la empresa para poder custodiar la información digital? ¿Qué nos podrían comentar en ese sentido con relación a esta pregunta? Sí, ingeniero Soriano, de repente usted maneja un poco de información acerca del data center, dice sobre los requisitos que debe tener la empresa para custodiar la información digital. Bueno, si bien es cierto, la norma, el estándar ISO 27001 se enfoca mucho en la información. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea que obviamente nadie tiene un super data center si no es para almacenar la información más vital, ¿no? Si yo tengo un data center donde voy a almacenar información que no es vital, entonces no tiene mucho sentido. Pero en la norma, al menos en el estándar ISO 27001, cuando se refiere a data center, hay otras normas, ¿no? Como el tema de Tier 1, Tier 2, que son otros estándares, pero al menos como buena práctica para un sistema de gestión decente, el data center debe tener sus controles. El estándar establece algunos controles de seguridad física y seguridad del ambiente, ¿no? Te establece allí, por ejemplo, el tema de seguridad perimetral, de control de accesos, de controles para los accesos físicos y para los accesos lógicos. Te establece que también controles o recomendaciones para la redundancia, para lo que es también los flujos de corriente, protección contra incendios, o sea, se sobreentiende. Y lo más importante, creo yo, tema de continuidad, ¿no? Tuve una experiencia hace un tiempo atrás y yo recuerdo que estaba conversando con una persona que manejaba un sistema de gestión de calidad.
y yo justo y como yo veía el tema de seguridad, le hice la pregunta, pues, ¿no? ¿Dónde estás almacenando la información documentada de tu sistema de gestión de calidad? Y él me dijo, en mi computadora, ¿no? Y yo digo, ¿y no lo haces? ¿Por qué no está en la nube? No, no necesito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le cae un café a tu computadora? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si se logra, le cae agua? Si, no sé, si se la roba, si se rompe, si se infecta con un virus. Entonces, la continuidad, cuando uno trata de, por ejemplo, si lo tiene en la nube, la información obviamente tiene continuidad. Que en el data center, el fierro es importante, pero obviamente lo más importante es la data. Entonces, si tienes un data center, está bien, pero trata de buscarle también que puedas contar con una redundancia, una réplica, una continuidad en cloud, ¿no? Con respecto al data center físico en sí, la norma te establece ciertos criterios, pero ojo, están orientados bastante, o lo relaciona bastante, si bien son controles técnicos, pero están muy amarrados a lo que es la información en sí, que es el insumo que busca proteger, ¿no? O sea, trata de buscar fortalecer los equipos, el lugar, pero con relación a la información que puedan estar almacenados allí, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, que te habla de áreas seguras, ¿no? Un control, donde tú tienes que establecer quiénes tienen acceso a estas, o sea, tú tienes que tener una bitácora, por ejemplo, solamente 3 personas pueden acceder al data center y tienes que establecer por qué, ¿no? Y cuando viene la auditoría, hace la prueba, ¿no? A ver, le dice a cualquier persona, tú pon tu dedo ahí o tú abre y a ver, tú metes la tarjeta, entonces allí es como cuando se validan si es o no el acceso, ¿no? Ahora, otra cosa también es que sean cautelosos, ¿no? Es un poco complicado tener un data center con puertas de vidrio, ¿no? Yo rompo el vidrio y entré, pues, ¿no? Entonces, por eso, el control se centra bastante en información y hay muchas cosas que son bastante criterio. Por eso, una vez más les digo, el estándar les dice qué hacer, pero cómo va a depender de sus recursos y de sus necesidades también. Justo en ese aspecto que mencionas, Fernando, tenemos acá una pregunta y sí considero que es muy relevante porque hay que también ponernos en un contexto que así como la empresa adopta ciertos controles, algunos de ellos también son terciarizados, ¿no? Y tienen acá ciertos proveedores que les proporcionan algunos servicios, sea de mantenimiento, como también, por ejemplo, de almacenamiento o a veces, por ejemplo, de generar la misma página web o tienen acceso también ahí a la información, ¿no? Entonces, para poner acá un poco en contexto con relación a esta pregunta, recordemos que acá algunas empresas son VACs y de hecho tenemos ciertos controles en cuanto al manejo de la información, ¿no? Y existe esta tercera parte vinculada que son los asociados de negocio, puntualmente proveedores, ¿no? Entonces, justo acá Henry nos menciona lo siguiente, y él dice, si tengo un proveedor de TI que me gestiona servicios como por ejemplo Internet y servidores, ¿debo aplicarle auditorías del tipo de seguridad de la información por lo menos una vez al año o qué otro tipo de controles adicionales, ¿no? Recordemos que aquí también hay proveedores que son críticos dado el manejo y el acceso que tienen a la información. ¿Qué opinan en este aspecto? Anjanela, a mí me gustaría comentar relacionado a esa pregunta, que al menos para el caso de, por ejemplo, algunas empresas de tecnología y en el caso de Microsoft, es importante mirar un poco cuáles son las certificaciones que cuenta el proveedor con el que trabajan las empresas, ¿no? En el caso de nosotros, siempre mostramos a nuestros clientes en nuestro portafolio de cumplimiento en lo que se refiere a normativas, con qué certificaciones contamos, certificaciones que pueden ser locales o certificaciones internacionalmente reconocidas. También es importante, digamos, en lo que se refiere a transparencia, al lado de los proveedores, saber si es que los proveedores también son auditados por terceros independientes en lo que se refiere al manejo de información, cuál es la forma en que manejan la privacidad de la información, si es que la data que ellos reciben
es la data del cliente, cómo la procesan, si es que la usan para fines comerciales, no la usan para fines comerciales, cuáles son sus declaraciones, los términos en cómo se usa la data que ellos están procesando. Entonces, por ese lado, yo creo que es importante mucho manejar el tema de la transparencia y cuando uno va a elegir un proveedor de tecnología o un proveedor de servicios en la nube, entender cuáles son sus certificaciones, si es que es una empresa que es auditada y cada cuánto tiempo es auditada, cómo funcionan esas auditorías, si es que está a disposición de los clientes la información que resulta de esas auditorías y al final todo esto decanta en un término que quizás no hemos explotado mucho a lo largo del webinar, pero que es fundamental en estos temas, que es la confianza, ¿no? En la vida uno va a trabajar con una empresa que no le genera confianza. Uno no hace negocios con una empresa o con un proveedor que no te genera confianza. Entonces, en términos de seguridad, la confianza se genera justamente a partir de la transparencia y es justamente esos los aspectos que uno tiene que mirar cuando va a trabajar o va a querer trabajar con un proveedor de servicios de tecnología en general. Bueno, Efectivamente, Carmen, lo que me mencionas. Te damos pase entonces, Fernando, para que puedas complementar. sí, sí, gracias. Sí, efectivamente, como mencionaba Carmen, hay muchos criterios que se pueden tomar en cuenta. Y a la pregunta de Henry, el proveedor obviamente es parte de tu cadena de tu cadena de servicios. Muchas veces, y hoy más que nunca, y actualmente, por ejemplo, ahorita lo estamos comprobando, eh, nosotros tenemos servicio de Internet para poder llevar a cabo este webinar. Entonces, sí, el servicio de Internet es parte de nuestra cadena. Aplicar la auditoría de tipo de seguridad de la información, la auditoría es más que todo para nosotros, pero el proveedor es un componente del proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, más que auditoría, no necesariamente llamarse auditoría, pero sí es un monitoreo y revisión de los servicios de los proveedores. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una auditoría del sistema de gestión, cuando viene un auditor, eso sí es lo que nos pide. Si nosotros estamos monitoreando el servicio que el proveedor nos está brindando. Entonces, ¿qué cosas te pide, por ejemplo, el estándar 27001? Por ejemplo, te dice que tú debes tener, o que deberías tener, o deberías considerar en todo caso, una política de seguridad para la relación con los proveedores. O sea, ¿qué requisitos de seguridad tú le vas a pedir al proveedor, ¿no? ¿Cuáles son los SLA que has establecido con el proveedor? Y si los estás monitoreando, o sea, si te está cumpliendo con proveerte con el servicio dentro de lo que el SLA ha suscrito o que se ha comprometido a brindarte. O sea, si tienes esa evidencia, significa que tú estás haciendo un seguimiento a la calidad del servicio, estás monitoreando tu relación con el proveedor. ¿Qué más? Un acuerdo de confidencialidad. Se supone que normalmente los proveedores, es posible en algunos casos que tienen acceso a la información, a controles, a accesos, valga la redundancia. Entonces, este acuerdo de confidencialidad busca protegerte en el caso de que se suscite algún incidente o algún imprevisto, pero lo que busca es que el proveedor también, que hay un compromiso de su parte para que ellos también o sea, ellos responden a tu sistema de gestión, se comprometen a cumplir con tu política de seguridad, con tu acuerdo de confidencialidad, de mantener la reserva de la información que pudiese tener acceso como parte de su servicio. Otra de las cosas es que, como te decía, tú puedes mantener un monitoreo y una revisión de sus servicios, ¿no? Porque eso sí te dice la norma, la ISO 27001, que debe haber un monitoreo, debemos monitorear, debemos revisar, debemos auditar entre comillas. No necesariamente es una auditoría de seguridad, pero sí es una auditoría del servicio y de la seguridad de repente relacionada a lo que él se ha comprometido a cautelar, ¿no? A la información a la que tiene acceso, a los recursos a los que tiene acceso, a los que utiliza. Entonces, en ese sentido, sí el proveedor tiene que responder. También, por ejemplo, el tema de gestión de cambio a los servicios de los proveedores, ¿no? Porque de repente ellos hacen cambios en su provisión de servicios, puede estar incluido en el mantenimiento, mejora de política, procedimiento, cambia personal. Entonces, tú debes velar porque cuando haya ese cambio, tú monitoreas ese cambio, ¿no? En ese servicio, si está cambiando algo, te avisa a ti o tú ya has establecido una política o un procedimiento
para esa gestión de cambios. Entonces se supone que lo que se da a entender es que se tiene un control del servicio en sí. Significa que no se te está escapando nada. O sea, estás tratando de cubrir cualquier brecha de filtración que pueda darse en cualquiera de los canales, sea por personal de planta, sea por proveedores externos. Y ese es el foco, como les decía al principio, del SGCI, ¿no? Que podamos nosotros tratar, ¿no? Tratar de cubrir la mayor cantidad de brechas posibles mediante acuerdos, mediante políticas, mediante procedimientos, mediante prácticas aterrizadas en acciones, en actividades, y que podamos también involucrar a los proveedores, porque al final muchos de ellos se constituyen en componentes vitales. Por ejemplo, el proveedor del servicio de Internet se constituyen componentes vitales de muchos de nuestros procesos principales, ¿no? Sí, efectivamente coincido totalmente con lo que ustedes han mencionado y hemos llegado ya a la parte final de este webinar. Quiero brindarles un cordial agradecimiento a ustedes que son parte del panel, el cual el día de hoy ha estado conformado por Carmen Segarra, que es la abogada de la Unidad contra Crímenes Digitales y Propiedad Intelectual de Microsoft, y a su vez también al ingeniero Fernando Soriano, que es el oficial de seguridad de la información de la Autoridad Portuaria Nacional. De igual manera, quiero, a nombre de la Gerencia General, hacerles extensivo este agradecimiento y a su vez a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan en representación de nuestras empresas certificadas y público en general interesado en conocer este tema tan relevante como es la ciberseguridad. Doy por concluido el webinar y nos encontramos en una próxima oportunidad en otro webinar. Muchísimas gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias.